3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Yo soy Nicolás Aguilera y hoy día tenemos a un gran invitado, como siempre, al doctor Ivo Vukusic, que nos va a hablar sobre la medicina integrativa y de forma muy general, explicando sus beneficios, entre otras cosas. Bueno, el doctor... él es creador del Instituto Chileno de Fenomenología Médica y también de un espacio que se llama Espacio de Buen Vivir, en donde acá se dedican a transmitir diferentes maneras de ayudar a la gente a través de la medicina integrativa, ¿cierto? Así que bueno, yo encantado también, Ivo, de tenerte aquí porque yo ya hace tiempo he podido interactuar contigo en diferentes cursos, así que genial poder tenerte aquí. Hola Nico, buenos días. Gracias por la invitación acá de parte, mía, del Instituto Chileno de Fenomenología Médica y de este espacio de medicina del buen vivir que también hemos usado como para compartir y para temas más sociales, a diferencia del instituto que nos dedicamos más al tema de la formación. Y hay otro espacio chiquitito que igual contarle a los amigos que se llama ahora Sociedad de Medicina Integrativa de Chile, o es Sociedad de Medicina Integrativa de Chile, que le cambiamos el nombre hace nada porque se cruzaba con la sigla de la Sociedad de Medicina Intensiva. Sí, me acuerdo. Sociedad Chilena de Medicina Integrativa, así se llama ahora, SOCHIMI. Claro, y tiene una página web, ¿cierto? Ahí... Claro, ahí en SOCHIMI estamos armando investigaciones en términos de la medicina integrativa y nos ha ido muy bien, que hicimos una investigación sobre esencias florales y dermatitis atópica, y ahora parece que van a publicar en Dermatology, que es una revista inglesa así líder en temas de dermatología. Así todavía ¿Y cuándo va a salir ese estudio? Pero cuando salga el estudio, ahí de todas maneras te vamos a comentar. Ya, bueno, pero tú, ¿cuándo tú crees que podría salir? Motivar a más, podría salir en marzo o en abril. Y ahí ya estamos en la última etapa y aceptaron como el manuscrito. Ya. Y ahí la idea también es aprovechar ese momento para invitar a más profesionales a hacer investigación. Ahí armamos un espacio que se llama SOCHIMI, que es para hacer investigaciones. Y son todas áreas separadas. El área del Instituto Chileno de Fenomenología Médica se dedica a capacitaciones para profesionales de la salud y público general. La medicina del buen vivir se dedica a la acción social, a actividades comunitarias. Estamos ahora con una campaña donde profesionales y terapeutas se disponibilizan para apoyar a gente en torno al coronavirus de manera gratuita y remota en ciertos horarios que el profesional o el terapeuta puede. Y tenemos SOCHIMI para empezar a promover que se haga más investigación. Y ahí fue bien bonito el proceso, porque en todas las etapas del comité de ética, de diferentes áreas de financiamiento, surgió una recepción muy positiva. En general, históricamente, uno se ha encontrado como con más tope en relación a estos temas, pero en este proyecto en particular, y porque está muy bien diseñado, también la gente muy contenta de que las cosas las podamos probar en Chile, que muchas veces se cuestiona mucho que las cosas sirvan o no, y uno se basa en experiencias extranjeras que no siempre tienen la calidad que uno espera para tomar decisiones en salud. Ya, dale. Pero mira qué buena, o sea, de verdad yo creo que estás haciendo, incentivando mucho lo que es la medicina integrativa y ayudando mucho también al desarrollo de otros profesionales y el desarrollo y la ayuda social, que eso también es súper importante. Así que acá, Nivo, bueno, ahí después me das bien los links para dejarlos debajo de la descripción del canal, porque acá esto se sube a YouTube y a Spotify. Buenísimo, pues te los mando. Ya, genial. Así la gente pueda también informarse más sobre estas cosas. Bueno, también muchas gracias a la gente que nos está escuchando, de verdad lo valoro un montón, para que así puedan aprender más e invertir en ustedes y crear su mejor
versión. Ivo, si nos puedes contar ahora un poquito más sobre ti, hace cuánto estudias, hace cuánto eres médico y por qué te interesó esto de la medicina integrativa, cómo llegaste a esto. Claro, yo partí, bueno, me titulé el año 2005 como médico y tenía la idea como de estudiar psiquiatría. Entonces me empecé a formar como psicoterapeuta en un enfoque y al mismo tiempo en neurociencia, particularmente en un área que son las neurociencias sociales, que impactan la salud mental directamente, pero tienen un enfoque que supera lo farmacológico, como que hay varias líneas de Pero neurociencia, no era la especialidad de psiquiatría. con la idea de hacer la especialidad de psiquiatría. Ah, Después ya, terminé la U y quería irme a vivir solo y quería hacer otras cosas antes de entrar en el tubo de la especialidad. ya, Que había estudiado bachillerato primero y después de bachillerato estudié medicina y mis amigos de otras áreas, de otras carreras, ya estaban todos hace 4 años trabajando, independientes. Entonces tenía ganas de independizarme antes de meterme en el tubo de la especialidad de 3 años y en ese espacio que empecé a trabajar no podía hacer la especialidad, pero sí podía hacer otras formaciones y ya, ahí empecé a formarme en psicoterapia, en un modelo que se conoce como corracionalista, pero es un sistema que es procesal sistémico y en paralelo a eso estudié un diplomado y varios cursos de neurociencia que ya, posteriormente reforcé a través de un magíster y en ese espacio empecé a hacer algo que se conoce como medicina psicosomática. En la medicina psicosomática trabaja el tema de la salud mental desde el punto de vista psicológico y la parte médica, pero de manera simultánea. Esta idea de la gente en general de que hay enfermedades psicosomáticas, que es cuando la gente tiene síntomas físicos en relación a procesos biográficos, mentales, pero en verdad todas las enfermedades son psicosomáticas. No hay ya. ninguna Todas tienen un dolencia, componente no hay psicosomático. ninguna situación corporal que no nos afecte emocionalmente, ni hay ninguna situación emocional que no nos afecte biológicamente. Son cosas que van juntas. Y en Claro, ese sentido, pero por ejemplo, hay algunas que tienen como un mayor componente psicosomático que otras. claro, claro, hay como dentro de eso que ocurre todo el tiempo, hay enfermedades que tienen una prevalencia de los elementos emocionales y otras que tienen prevalencia de elementos corporales, pero siempre es una Ya, balanza que no siempre está en equilibrio, pero siempre van a estar esos dos elementos claro, participando, entonces resulta muy efectivo el enfoque de la medicina psicosomática versus el enfoque más tradicional, porque uno agarra las dos vertientes. Entonces, muchas veces la persona tiene un elemento emocional que está ahí y pasa desapercibido, o muchas veces la persona tiene un elemento más orgánico, más corporal, y muchas veces pasa desapercibido. Entonces vemos, por ejemplo, en la depresión, que las moléculas que constituyen los neurotransmisores o situaciones que generan neurotransmisores como las bacterias, en general la salud mental no las considera. Entonces se enfocan solamente en los fenómenos psíquicos, pero al no enfocarse en estos fenómenos más biológicos, más orgánicos, se pierde una ventana enorme de mejoría. Y cuando la claro. gente Y más que están relacionadas al final, o sea, como que está todo mezclado. Entonces, sí, po, cuando uno a la gente la apoya psicológicamente, pero además la nutre en relación a lo que el cerebro necesita, anda mucho mejor. Y ya, viceversa, una persona que está con dolor crónico, muchas veces se le da el antiinflamatorio, se le da el corticoide, pero no se acoge la parte emocional. claro, Y el dolor crónico activa una serie de fenómenos emocionales de angustia, de ansiedad respecto al futuro, etcétera, y esas cosas contribuyen al dolor de la persona. Entonces, si uno no aborda ese elemento emocional con el tratamiento del dolor más orgánico, más biológico, queda corto. Entonces, nuevamente ahí el abordar ese elemento va a ser siempre muy positivo hacia ambos lados. Y en ese escenario
me invitan a trabajar de un proyecto que era la Clínica Versant, que en esa época estaba por cumplir los 10 años, que fue el primer proyecto de medicina integrativa de Chile, que partió en Lota con Suecia, y que fue muy interesante porque por primera vez conocí la homeopatía, la medicina china, la ayurveda. Después de 10 años de médico. No, pues, tenía 10 años el proyecto. La clínica, yo llegué cuando tenía como 8 años y llegó a cumplir los 10 años. Y luego de los 10 años el proyecto no continuó, pero era el proyecto más antiguo que partió a finales del siglo pasado, en 1999, dedicado a la medicina integrativa formalmente. Habían 2 proyectos anteriores súper importantes, que está el Centro de Estudios para la Calidad de Vida, que era un proyecto que partió en el Hospital San José Antiguo, pero era una mezcla de medicina social con un montón de elementos de medicina integrativa, pero no formalmente del modelo de la medicina integrativa que viene más de Estados Unidos, y han habido muchos proyectos de naturopatía, mucho más antiguos, y de alguna manera la naturopatía también tiene elementos de la medicina integrativa, pero por lo general tiene un rechazo muy grande a lo que llamamos medicina industrial, que es esta medicina que está más vinculada a nuestra experiencia, lo que nosotros consideramos medicina culturalmente en Chile. Entonces también se hace poca integración. Y en la clínica Versant partió con el modelo un poco del que les puedo comentar yo, que tiene que ver con integrar. Y así como yo les contaba que uno puede integrar la parte emocional, la parte mental con la parte física de manera simultánea, uno también puede integrar otras formas de hacer medicina, como la medicina mapuche, la medicina tradicional china, la ayurveda, la medicina antroposófica, que de alguna manera es integrativa por sí sola, porque para poder ser médico antroposófico hay que ser médico industrial primero, a diferencia de las otras formas de hacer medicina, que uno puede aprenderlas directamente sin saber medicina. Y ahí lo primero que a mí me impresionó es que todas estas otras medicinas son psicosomáticas de base, como que es imposible hacer medicina china o hacer homeopatía o hacer medicina antroposófica sin observar estos elementos biográficos, emocionales, en conjunto con los elementos físicos. Entonces, para mí, de pronto, me resultó una herramienta muy atractiva para profundizar en relación a esto que estaba mirando, que estaba ejerciendo de hace muy poquito tiempo y de una manera un poco autónoma, porque acá en Chile no hay grandes espacios de medicina psicosomática, hay pocos psiquiatras, muy pocos psiquiatras que hacen medicina psicosomática, pero lo hacen como de enlace, que de alguna manera no tiene que ver con el enfoque global de la atención, sino que tienen que ver con una persona que está hospitalizada y de pronto parece que está rara, entonces llega el psiquiatra especialista en medicina psicosomática y trata de discernir si lo que le está pasando a la persona tiene un componente mental mucho más grande que el corporal o biológico, pero no como una forma de atender todas las patologías. Entonces me interesó mucho y de pronto empiezo a ver que funcionan, lo que fue para mí muy impresionante, porque en esa época tenía la idea de que si las cosas funcionaran serían como parte de la medicina y que en el Harrison, en el Farrera, en los libros de medicina y en el conocimiento médico no aparecieran, tenía que ver con que en verdad no funcionaban mucho y nada, una locura, gente que llevaba 5, 15, 20 años con una enfermedad, con un manejo industrial que no les daba ningún resultado en verdad, como que algo servía, pero en verdad muy, muy poco, de pronto con un enfoque de la medicina china, con un enfoque de la ayurveda, con la terapia neural, se mejoraban totalmente, y la persona no lo podía creer, yo no lo podía creer, y de esa experiencia y la gente mejorándose, empezó a crecer una motivación de aprender más,
me acompaña hasta el día de hoy. Ahí siempre como que con los distintos profesionales que trabajo, la gente va encontrando como un camino dentro de la diversidad. Y yo estos últimos años he estado muy inserto en la diversidad porque ningún camino me había gustado tanto, y ahora un poquito en estos últimos meses me he enamorado un poquito del druidismo. El druidismo del druidismo es una propuesta de los druidas. Existe toda una formación y todo un camino que se vincula mucho con la medicina celta, pero que tiene la gracia que es bien abierto, y es como bien ecléctico, y hay una formación internacional como para ser druida. Entonces, mira, no lo había escuchado eso. Claro, yo tampoco, pues no tenía idea. Llevo como 15 años en esto, y hace hace como 6 meses o un año, el Andrea Oguino, que es un otro colega médico con el que trabajamos hace muchos años en el instituto, y somos muy amigos, encontró la cuestión y empezó a hacer el curso por carta. Y ahí me llamó la atención eso de hacer un curso por carta, como que lo encontré bonito, así que te llegue una carta y tú les mandas cartas, así como los cursos antiguos. Qué raro. Así como estéticamente muy bonito. Entonces me metí a mirar y empecé a investigar más y no harto. Y así la medicina integrativa tiene toda esa oportunidad. He tenido oportunidad de conocer a Lama, gente del mundo de las tradiciones de los mayas, que ahí admiro mucho, a don Lauro de la Cruz, al Alfredo Feir, que también es un sacerdote maya, ahí con mucha formación, y al mundo mapuche. Hace muchos años trabajo con Machi, con la Huentuchefe. Entonces tiene todo un crecimiento personal que es muy entretenido, además de darme herramientas para poder ayudar a las personas que me consultan. Sí, oye, genial, Ivo, de verdad te felicito por todo esto que estás haciendo. Yo creo que es único en Chile, no sé si haya otra persona que esté haciendo tanto como tú, así que de verdad es un honor tenerte acá. Oye, y de verdad cuando tú me dices eso, es de verdad mucha información. O sea, cuando yo solamente con el curso de NET yo quedé impresionado, y ahora hace poco el chico de nutrición, de que de verdad creo impresionante la cantidad de información donde uno se puede especializar en el extranjero y acá en Chile, y hay harto como donde uno puede estudiar, y por lo tanto uno nunca se va a aburrir la medicina integrativa, como que de verdad es imposible aprenderlo todo, es mucho. Es entretenido, y todo lo que uno aprende va dejando como una ayuda, un elemento, como que en todos estos años hay cosas que ocupo más, hay cosas que ocupo menos, y me he ido viendo harto, y en ese sentido, pero no hay ninguna cosa que haya hecho que no me aporte. Por ejemplo, no sé, un curso muy cortito, era un sábado nomás, un día, era de medicina tibetana, y uno piensa que eso es como por curiosidad, pero no te va a servir para nada. Pero de ese curso saqué un enfoque que tienen los tibetanos respecto a las problemáticas más espirituales. Ellos dicen que la medicina, el médico llega hasta un punto, y sobre ese punto trabaja el lama. Y esa imagen a mí me hizo mucho sentido y me permitió reformular que muchas veces los médicos tratamos de tomar un rol de liderazgo espiritual respecto de nuestros pacientes y no tenemos la formación. Entonces, en general, no lo hacemos tan bien, y muchas veces desordenamos más de lo que apoyamos, o ponemos una serie de improntas de creencias personales que, al no tener el manejo de ser un líder espiritual, no tenemos la posibilidad de hacerlo bien, y partimos desde un elemento como más jerárquico, que la gente, como por el hecho de ser médicos, nos cree respecto de las cosas que le proponemos que le están ocurriendo, y ahí no anda tan bien. Y desde ese enfoque he aprendido a reconocer cuando los problemas no son médicos, sino que son más espirituales, y ahí invito a la gente, así como uno deriva al neurólogo o deriva al traumatólogo, la deriva a que busque dentro de sus expectativas, de sus gustos, de sus creencias, a un líder espiritual que tenga la capacidad
de acompañarla en esa dimensión. Y así, cosas muy cortitas, claro, uno piensa que no van a sumar tanto a su formación. Hay otras cosas que he estudiado por 3, por 4, por 6 años. Entonces uno se imagina que un curso de un sábado no le va a aportar nada y de pronto te da un enfoque súper útil. Qué buena. Súper interesante. Qué Ahí buena. para la gente que nos ve ¿Ah? en el podcast, que no lo hemos ido aclarando, la medicina integrativa lo que plantea es ¿Ya? que existen varias medicinas en el mundo y ninguna de esas medicinas es como la medicina superior o que la lleva, y que todas las demás medicinas tendrían como que ir uniéndose o validándose o comprometiéndose con esa medicina, sino que es normal y es bueno que existan muchas medicinas según los territorios, según las creencias, Ya. según diferentes elementos que han ido fortaleciendo y formando cada una de esas medicinas. Y estas medicinas sí tiene sentido que conversen, porque como no hay ninguna que sea superior a las demás, y son distintas, Claro. claramente hay que tienen que ser buenas para algunas cosas y no tan buenas para otras. En cambio, la medicina distinta puede ser mejor para esas cosas donde la otra anda más débil. Y ahí Claro. hay estudios muy grandes que se han hecho a nivel internacional comparando la medicina ayurveda o la ayurveda, que en verdad es una forma de vivir más que una medicina, pero se ocupa mucho como medicina la ayurveda porque uno se enferma de alguna manera por vivir mal. Entonces, cuando uno a la luz de la ayurveda está enfermo y a la luz de la ayurveda evalúa cómo está viviendo, la ayurveda a uno le dice qué cosas está haciendo que le pueden estar haciendo daño, y eso se convierte de alguna manera en una prescripción. Entonces, si bien no es una medicina como tal, es muy fácil utilizarla desde una perspectiva más de medicina. Y la Ya. medicina tradicional china, que son las dos que se ocupan más que la nuestra. Nuestra Esas, medicina, la Ayurveda y la China, podríamos decir que son como las otras dos medicinas grandes que hay. claro, que la más grande es la ayurveda, la forma de resolver los problemas sanitarios que más se ocupa en el mundo es la ayurveda. Y después, y es como imparable, porque ya partió como con un tercio más que la medicina china, que es el tradicional, que es la que le sigue. Pero además, a propósito del yoga, la ayurveda está creciendo en todo el mundo. No solo Ya. tiene esta ventaja Hoy, poblacional de que en ya, India hay mucha gente, ya, sino que a propósito del yoga, la ayurveda está creciendo muy fuerte, y ya. en Estados Unidos está creciendo muy fuerte en las universidades, con mucha Mm, investigación. La ayurveda es muy ordenadita como escuela, como con libros, con temas, todo lo tiene muy ordenadito. Entonces eso, con nuestra mirada como académica, resulta muy cómodo. Y ya. así como parece un poquito al budismo, que hay muchos científicos que dentro de las distintas posibilidades de desarrollo espiritual optan por el budismo porque el budismo es muy académico. Entonces ahí están los ejemplos Mm, del Mind and Life Institute que crea ahí Francisco Varela con el Dalai Lama, donde a los científicos del mundo de la física, sobre todo la física cuántica, del mundo de la salud mental, les resulta muy fácil relacionarse con los lamas, y muchos de ellos, como Matthew Ricard, se hacen lamas porque el budismo es como una universidad o tiene muchos elementos que son comunes al mundo del estudio y de la vida universitaria. Entonces resulta muy fácil, más que un chamán, por ejemplo, alguien que vive en la selva y que aprende con otras metodologías. Y en ese ya, sentido la Ayurveda tiene los Vedas, tiene los libros, tiene todo muy ordenadito, ya. y eso ha hecho que la universidad en Estados Unidos esté creciendo mucho. Y los resultados del yoga en la medicina y los resultados de las prácticas de atención plena en la medicina han sido impresionantes. Entonces, Mm, en esa línea se ha avanzado mucho en que la Ayurveda crezca más. Nuestra buena. medicina, la medicina industrial, y que la llamamos así no de manera peyorativa,
Claro, Hay mucha gente que uno le dice medicina industrial y como que siente que uno está insultando la medicina porque había una imagen muy negativa de la industria, sobre todo en relación a la contaminación, con claro, ciertos claro, elementos claro. negativos en la calidad de vida, pero la industria en sí misma tiene muchos más elementos positivos. A nadie se le ocurriría volar en un avión artesanal. Si nos vendieran un auto artesanal, probablemente nos daría miedo de que se echa a perder. Todo el tema de la artesanía y del desarrollo cultural local es algo muy valioso y que hoy en día uno lo trata de defender porque la industria como que empezó a acaparar todos los espacios, pero en ningún caso el ser algo industrial es algo negativo, sino que Claro. tiene unas lógicas y unas propuestas y unas formas de hacer las cosas que son bien exitosas, en verdad, que le suman mucho a la calidad del vida del ser humano, y esos elementos positivos del mundo industrial, de la revolución industrial, uno los reconoce con demasiada fuerza en nuestra medicina. Claro. Nosotros durante Porque, 10 años ¿ah? observamos un elemento para caracterizar nuestra medicina. Ahí partimos hablando de occidental, pero resulta que la medicina mapuche, la medicina aymara, el cambó, También son las occidentales. mujeres de Canadá, son todos occidentales, entonces no nos sirvió. Y de ahí Ah, fuimos mira, buscando con varias mira, opciones, verdad. llegar a alguna que fuera característica y nos permitiera decirla así, la gente lo entendiera y Claro, no fuera buscado. Y el elemento industrial es enorme, como la claro. característica que más la define. De hecho, cuando la medicina industrial busca separarse de la otra medicina y dice, ah, no, porque la medicina ayurveda no es medicina porque hace las cosas de esta manera, en cambio la medicina nuestra es medicina porque hace las cosas de esta otra manera, y ¿Ya? esa manera, entre comillas, correcta para nuestra medicina de hacer las cosas es la manera industrial. Claro. Entonces, esa es No, la tercera medicina que más se ocupa en el mundo, la y en tercera, algún, la industrial. claro, y en Mira, algún fíjate, momento, porque para nosotros, que estamos acá en Chile, seguramente que la mayoría de la gente piensa que la industrial es la más común, es la más frecuente en el mundo. Pero en realidad es la ayurveda, la china y después la industrial. la industrial. Y la industrial se le empezó a acercar a la China, pero en los años 85, a propósito de las artes marciales, todo el mundo de las artes marciales, que es muy grande, se ¿Ya? interesó mucho en el tema de la cultura oriental y de la acupuntura y eso. Entonces, así como hoy en día la ayurveda explotó vinculada al yoga, en los años 90 la medicina china explotó vinculada a las artes marciales originalmente, Ya. y hoy en día hay una formación, no sé, en Chile, para que te hagas una idea, se forman más de 4.000 acupunturistas todos los años. Entonces, ¿En y serio? eso suma a Wow. gente usando medicina china fuera de China. Entonces, es un tema ahí muy grande en términos de gente que practica estos elementos. Y ahí Claro. la medicina integrativa ¿Mm? plantea que en vez de que la medicina china demuestre que sirve a la medicina industrial y se industrialice, o que la ayurveda demuestre que sirve a la medicina industrial y se industrialice, uno puede usar las cosas en paralelo. Entonces puede decirle a una persona, no sé, pues toma este fármaco para tu cerebro, pero además a esta práctica budista para tu mente, y además esta práctica que tiene que ver con la alimentación de la ayurveda, y uno puede ir tomando elementos de distintas tradiciones y ver los resultados de esa sinergia. Ya, Eso es un poquito la propuesta que funciona muy bien. Como que la ya, gente buena. en Oye, este mundo se sorprende por los resultados, más que por otros elementos. claro, como que la medicina industrial necesita más resultados más que como experiencias propias de la persona, una cosa así, eso es lo que está. Ya, Claro, dale, dale. que la medicina no, que cuando uno toma el enfoque integrativo, lo que más impacta es que son mejores los resultados. Y eso tanto a las personas que consultan como a los profesionales de la salud que le incorporan, Ya, es que empiezan a ver que los resultados son mucho mejores
de cuando se hace un manejo integrativo que cuando se hace solo la Claro, práctica industrial. Y ya. Oye, Diego, pero igual, yo creo que al igual como hay mucha gente que a veces no le funciona la medicina industrial, también debe haber gente que no le funciona a claro, otra. todo el tiempo. Por eso se habla de medicina integrativa, que ahí no está esta separación. Uno todo el Claro, tiempo que la acupuntura fracasa, que claro, prácticas de la ayurveda en general no resultan. Muchas veces la ayurveda sí tiene que ver con que la persona le cuesta adherir al tratamiento, porque en general los tratamientos de la ayurveda están pensados como en inversión. La gente ya, ahí en la India cuando se enferma va a un lugar y ahí en ese lugar le hacen todo lo que propone la ayurveda hasta que se mejore, y cuando mejora retoma su vida. Pero acá tenemos una idea como de estar enfermo y seguir viviendo como si estuviéramos sanos, por hacer una caricatura así amplia. Entonces uno quiere estar deprimido pero ir a trabajar igual y seguir siendo papá y seguir cocinando y haciendo la casa. Como que tenemos una mirada, sobre todo en las enfermedades no gravísimas, de estar enfermo pero funcionando igual. Entonces ahí la ayurveda cuesta mucho porque para recuperarse en la ayurveda hay que hacer muchas cosas. Entonces como mm, imposible hacer las cosas y hacer las cosas como de la vida. Entonces en claro, general la ayurveda que fracasa menos que la industrial y que la china, en general en Occidente, en Chile, fracasa más porque a la gente no le resulta claro. La industrial es eh, más rápida. Es como claro, la pastilla y y listo. listo. Claro, ahí los chinos, por ejemplo, que me ha tocado conocer, así como uno alucina y se sorprende que poniendo agujitas, no sé, pues a mí me ha tocado ver médicos chinos que tratan la escoliosis severa ¿Ya? en niños con acupuntura. Nosotros hacemos una cirugía súper cruenta, que ponemos unos fijadores de hierro, así le vamos ordenando la columna, y acá hay los chinos ahí con agujitas, empiezan a ordenar la columna y uno queda así como... ¡ah! En serio, En mira. cambio me ha tocado de compartir con los chinos que ellos se sorprenden con lo que hacemos nosotros. Pues, no sé, un dolor de cabeza, tienes que ponerte por lo menos 4 o 5 agujitas y esperar por lo menos 1 hora, 2 horas, 4 horas para aliviarte y andar con las agujitas por ahí. En cambio uno se toma un paracetamol y en 20 minutos ya empieza a desaparecer el síntoma y no requiere ninguna expertise. Como que ellos se Ya. sorprenden que para tratarte con agujitas tenéis que estudiar acupuntura y saber un montón, si no probablemente pongan la aguja y no tengan ningún efecto. Claro, que eso es lo que a veces Cambio, pasa, como que, tú sabes, este fármaco sirve para esto y lo ocupas para eso y te sirve. Entonces, claro, una cuestión así como súper mágica. Y claro, los claro. lentes. Los lentes, yo creo que una de toda la parte oftalmológica ¿Ah? de la medicina industrial es impresionante. Uno ve al Dalai Lama, los grandes líderes yógicos y todo, uno los ve con lentes, no Sí, los bo. ve haciendo ejercicios para mejorar la visión y Sí, comiendo bo, ahí uno ve dulcitos. que todo se complementa y todo tiene su lado positivo. Por ejemplo, Claro, la esa industria es como también la tiene la... invitación. ¿Cómo? Esa es la Esa es la invitación, claro, invitación, claro, buscar las cosas positivas y a quién le sirven y a esas personas que esas cosas le sirven, darle el acceso. claro. Esa es como, Oye, Ivo, y por ejemplo, ya, nos estaba mencionando algunas prácticas de la medicina integrativa como de la medicina china, la acupuntura, que es como lo más conocido, pero ¿podrían nombrarnos como otras prácticas? Por ejemplo, si yo digo Ayurveda, ¿qué otras prácticas comunes se hacen en la Ayurveda? Aparte, por ejemplo, como del yoga, que para que la gente conozca y se pueda decir, ah, porque cuando a lo mejor no solamente alimentación, a lo mejor es mucho más. sí, ahí me voy a tomar una ventana antes de eso, que una de las cosas que más desconocemos acá en Chile ¿Ya? es la medicina mapuche. Todos nuestros pueblos originarios, los Aymara, los Chonos, los Selknam, los Cahuéscar, todas las culturas que han habitado nuestro país tienen su propia medicina. Mm, Y hay algunos proyectos vinculados al mundo Aymara y al mundo Diaguita de rescatar su medicina, que es tremendamente interesante, pero del que la que más hemos podido conocer y la gente no sabe es de la medicina mapuche. Igual hay harto acceso porque en general hay varias comunas en las distintas regiones
que tienen una ruca donde hay un machi o un lahuentuchefe. Un lahuentuchefe vendría a ser como el médico mapuche, que es una persona que maneja las plantas medicinales y ciertas terapias, como el trabajo con los sueños, que le llaman ahí peuma, y está la machi, que tiene, o el machi, que tienen todo este conocimiento médico también, mucho más avanzado que el lahuentuchefe, y además tienen esta capacidad de apoyarte en términos espirituales. Y esa medicina que es la que nos queda más cerca y territorialmente más interesante, la que conocemos menos, y no sé, pues nosotros llevábamos 5 años enseñando medicina, temas de medicina antroposófica, temas de medicina tradicional china, temas de medicina ayurveda, y no teníamos idea de nada de medicina mapuche, y tuvimos la suerte que un colega, que es médico de la Universidad de Concepción, Cristóbal de Marta, hizo gran parte de su carrera en Alto del Biobío, y ahí en Alto del Biobío trabajó mucho con la machi, y la machi lo formó como lahuentuchefe, lo que es una cosa rarísima a una persona que no es mapuche directamente, Claro. pero él tenía un compromiso, un corazón hacia allá, y le dieron ese espacio, y a través de él empezamos a conocer este mundo, y yo invito a la gente con interés de apoyarse su salud de manera distinta, también a considerar esos espacios más de nuestro territorio. Cerrando esa pausa, en términos de la Ayurveda tiene algo que es maravilloso y es muy agradable de recibir, que es el masaje Abhyanga. El masaje Abhyanga es una práctica central en la Ayurveda y una de las que tiene los mayores resultados en términos de la salud, pero eso se conoce muy poquito. En términos de la Ayurveda está la Abhyanga, que es muy fuerte y que tiene varias variaciones, como el Chiro Abhyanga, que es un masaje en la cabeza, es muy sencillo, pero que tiene efectos enormes también. Está el uso de la alimentación, que se ocupan mucho las especies de manera terapéutica y tienen todo un desarrollo de las especies. Ahí lo que más se ocupa es la infusión chai, que es la combinación de cardamomo, pimienta negra, cúrcuma, clavo de olor, cardamomo, pimienta negra, cúrcuma, clavo de olor y canela. Se combinan esas 5 especies. ¿Con canela, té o clavo no? de olor, ¿Con té cúrcuma, normal o no? té chai, es la infusión chai más té. Ah, claro. Y es rico y todo, y igual tiene aportes nutricionales, pero la gracia de la infusión chai sola, uno puede hacer chocolate chai también, Claro. pone canela, cardamomo, pimienta negra, cúrcuma y clavo de olor, y le puede agregar, hasta uno puede hacer un puré chai, que queda muy rico, que uno en vez de mezclar la papa con leche, mezcla la papa con esta infusión chai, y queda una cosa muy rica. Uno le pone un poquito de aceite de oliva, queda muy bueno, y eso tiene efectos terapéuticos, pero el efecto terapéutico más puro se obtiene por tomando el chai solo. Ya. Y es como el chai es lo más conocido, porque el chai está diseñado para que sirva para todo. Si yo estoy deprimido y me tomo chai, me hace bien, y me duele la rodilla y tomo chai, me hace bien. Entonces, Qué buena. puede servir para todo, pero hay todo un manejo de las especies, de la nuez moscada, todas las especies están ahí presentes, y eso también es muy importante en la Ayurveda, además de la Abhyanga. En la medicina china tenemos las ventosas, que es una práctica muy potente de la medicina china, que la gente conoce menos, y la moxa, que consiste en aplicar calor en puntos de acupuntura, que también es una práctica muy potente, y el chikun. ¿Y eso se hace acá en Chile? ¿Hay lugares? Ya. Es que cuando te forman en acupuntura, te enseñan a usar las moxas también, y te enseñan a usar las ventosas. Y hay otras escuelas que no, pero muchos terapeutas se forman y hacen cursos más cortos para poder dominar el tema de las moxas y el tema de las ventosas. Oye, y ahí los que más se ven beneficiados en estas terapias son como
enfermedades relacionadas con dolores, ¿o no? Dolores crónicos. En general, en la salud mental hay beneficios muy grandes. Y ahí uno ve que en todas las áreas de salud mental el manejo integrativo anda muchísimo mejor que el manejo industrial por sí solo, sobre todo por la parte de la alimentación, que es como el área que no existe en la salud mental y es fundamental. Claro. Con un problema de salud mental, sin revisar lo que está comiendo, va a ser algo que va a tener un resultado pobre en relación a abordar la alimentación. El cerebro es muy sensible a la alimentación. Yo creo que ahí ha pasado que en la medicina industrial, como separó la medicina y luego existió la nutrición, por eso como que después los médicos, creo yo, no sé si será tan así, se preocuparon de la nutrición en la medicina industrial, porque ahora existe la nutrición. Entonces, como existe la nutrición, el médico se preocupa, pero también debería saber de nutrición. Claro, es muy fuerte que ahí el último catastro igual lo hicimos hace 5 años, pero de las más de 25 escuelas de medicina, solamente 3 enseñaban nutrición a los alumnos. Eso es como impresionante porque el 85% de las enfermedades que atiende un médico general, el 85% son enfermedades nutricionales crónicas, no transmisibles. Entonces, si 85 de cada 100 personas, uno las va a ver enfermas por lo que comen, ¿cómo no le enseñamos a los médicos temas básicos de alimentación? Pero en la nutrición ha ocurrido también como concepto, independiente si la ejerce un médico o un nutricionista, que la nutrición ha estado muy de la mano como del concepto de la desnutrición y muy de la mano del concepto de la obesidad, pero no se ha hecho la bajada clínica que hoy en día conocemos científicamente, como que para cada enfermedad hay alimentos que contribuyen a la recuperación y hay alimentos que la agravan. Y en ese escenario la medicina y la nutrición también han entrado muy poco en ese camino. Ahí yo siento que puede tener que ver más con un tema de intereses comerciales, que lo que pasa que lo que más inflama, lo que más le hace daño a las personas en general son los lácteos. Los lácteos se pueden consumir, pero 2-3 veces a la semana. Después de los 9 años que un adulto consuma lácteo todos los días, solo algo que le va a hacer mucho daño. Y vemos ahí reflujo, artrosis, ovario poliquístico. Los lácteos en general se pueden consumir hasta los 9 años y después de esa edad no son tóxicos en términos de que uno se vaya a enfermar, pero son muy inflamatorios. Entonces comer más de 3 veces a la semana es perjudicial y uno podría no comer también y sería lo mejor. Entonces, en la medida que puede comer otras cosas, y en ese sentido, cuando uno explora las distintas enfermedades, básicamente en el 95% de las enfermedades hay que retirar los lácteos. Y lo segundo que inflama más es el trigo. Entonces, ahí lo segundo como que más se come en el mundo industrial, entonces ahí hay como una resistencia técnica, que ahí uno ve que la información y la formación en alimentación tristemente está financiada por los productores. Entonces hay toda una red de grandes productores en materia de alimentación y esta red de grandes productores financian y de alguna manera orientan hacia dónde tienen que ir las investigaciones en alimentación. Entonces hay una combinación de la industria alimentaria que estamos claros desde el 2014, 2015, que no hay ninguna discusión, que este modelo de alimentación tiene a un porcentaje muy grande de la humanidad que lo sigue en una crisis sanitaria brutal. Ahí la relación en los países donde la alimentación está más industrializada como el nuestro, la mortalidad del COVID se dispara porque estamos en una fragilidad de salud enorme. De hecho, hace poco... pandemia que tenemos. De hecho, eso también como de la alimentación, es como que el coronavirus nos hizo darnos cuenta también de aquello, seguramente para más personas, porque
De hecho, hace poco estaba viendo un artículo en donde mostraba que los países que tenían peores índices de salud relacionados al peso eran los que más sufrían COVID grave y COVID. Sí, tenemos, claro, nosotros por nuestro nivel de ingreso y por lo espectacular, la capacidad hay que reconocer que nuestro sistema de salud no le puede poner muchas críticas en torno al COVID, pero la capacidad de implementación de camas críticas ha sido impresionante, impresionante. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que haya logrado acoger de manera tan eficaz a todos los pacientes graves. Obviamente, claro, en los periodos más críticos no se pudo acoger a todos, pero cuando uno compara la gente que se logró apoyar con camas críticas y ventilación mecánica en Chile versus lo que pasó en otros países, incluso países con mucho más recursos, fue muy bueno. Claro, o sea, si uno compara, Chile como que logró controlarlo mejor que otros países, incluso teniendo más recursos. Claro, no controlarlo mejor la enfermedad en términos globales, sino que lograr atender a la gente. Y ahí las críticas en general tienen que ver con que han sido muy malas las estrategias para evitar que la gente se enferme. Como que hemos hecho muchas cosas demasiado mal, que ha hecho que la gente se enferme en grandes volúmenes y muy rápido, y eso ha sido muy negativo. Claro. Pero ha sido muy positivo es que a esa enorme cantidad de gente que se ha enfermado muy rápido, a un porcentaje enorme se ha podido atender, porque todo nuestro sistema público y privado ha ido implementando y haciendo aparecer camas críticas así con mucho esfuerzo, pero con mucho éxito. Entonces hemos podido atender a mucha gente, y eso debió haber incidido en que muriera mucho menos gente, porque la pudimos atender. En el mundo la gran cantidad de gente que fallece tiene que ver con que no logra recibir atención porque están las camas ocupadas, sobre todo en los momentos de mayor infección, como el que estamos ahora acercándonos. Estamos en una semana acá de marzo donde vemos que el aumento de la gente con infecciones es muy alto, pero hemos tenido una mortalidad muy mala, y esa mortalidad muy mala no tiene que ver con el COVID, ni tiene que ver con nuestra capacidad sanitaria, sino que tiene que ver con este tema nutricional. Claro. Como estamos en esta crisis nutricional, cualquier cosa nos va costando la vida o convirtiéndose en una enfermedad muy grave. Ahí, para dar un rato, se proyecta que para el 2030 en el mundo los problemas nutricionales van a afectar al 69% de la población en relación a la mortalidad, que la gente que va a morir en el 2030, producto de esta crisis sanitaria de la alimentación, va a fallecer, va a ser el 69%. Y en Chile, en cambio, el 2019, hace 2 años, ya estábamos en el 72%. O sea, tenemos como un 15, un 18% de gente muriendo por lo que come más que el promedio de todos los países. Bueno, eso esperemos, con las bebidas de fantasía, con el exceso de productos de origen animal, con el exceso de trigo, el exceso de lácteos, el exceso de aceites vegetales ricos en omega 6, que no son ni el de oliva ni el de canola. Estamos haciendo muchas cosas que científicamente sabemos que son perjudiciales, pero no las estamos abordando. Y para cerrar la imagen, a la gente que tiene un problema de colesterol, en vez de sacarle los aceites vegetales y orientarlos hacia el aceite de oliva o de canola, o a evitar el aceite en términos generales, le ponemos atorvastatina. Estamos todo el tiempo de alguna manera poniendo el fármaco, un parche, en vez de cambiar la situación que nos genera. Y ahí está en la medicina integrativa, como las medicinas culturales no tienen fármaco, no tienden a tener el parche. Entonces, sin el parche está todo el tiempo el porcentaje más grande. Igual hay parches, pero son parches más malos. No se comparan con el super parche, que son los medicamentos. Entonces ellos tienden a tratar de cambiar la causa. Entonces, cuando uno hace medicina integrativa, tiene esta oportunidad así fabulosa de que
puede ir a la causa con estas medicinas más culturales y hoy en día también con mucha más evidencia, entonces puede entender qué aspectos de las medicinas culturales son más prioritarios de cambiar, pero mientras eso surge efecto, uno le puede dejar a la persona el fármaco por mientras. Entonces Claro, muchas veces... sí, o sea, no hay problema tampoco, los fármacos tampoco son lo peor. Claro, entonces llega la persona con el problema de colesterol y uno le plantea ir cambiando la vida, pero mientras cambia la vida, ocupa el medicamento Claro, y a medida que la persona le va resultando, uno le va bajando la dosis y cuando ya la persona lo logra, uno la deja sin medicamento y ahí la integración te permite eso de ir tomando lo mejor de cada propuesta. claro, claro. Mira, bueno, ya hemos hablado casi, yo creo que mucho de forma general lo que es la medicina integrativa. Yo creo que definitivamente vamos a tener que dejar eh, otro capítulo para hablar más detalles de otras cosas, así como en profundidad de la medicina antroposófica, por ejemplo, Claro, eso es muy o bonito. otros tipos de medicina eh, tradicional en mapuche y hablarlo más en profundidad, lo que hacen, lo que son las ¿cómo se llama? Las terapias complementarias en sí que se están practicando acá en Chile. Así que antes de terminar, Ivo, Yo quería ah, cerrar, sí, como con alguna referencia. ya, ya, Ahí pueden buscar por el NCCIH. Si ustedes buscan NCCIH, van a llegar al Instituto de Salud y Medicina Integrativa de Estados Unidos. ya, buena, Otra sí, referencia es el AYUCH con Y, AYUSH, el centro de medicina integrativa más grande del mundo, que es un ministerio de la India. Y ahí con esas dos referencias pueden ver a nivel mundial. Y hay una ya, plataforma de la OMS de medicina integrativa. Entonces ustedes ponen en el buscador medicina integrativa, OPS, OMS, y van a llegar a una base de datos que está muy ordenada de todos los temas de medicina integrativa a nivel mundial. Entonces ustedes ya, pueden poner, no sé, cefalea en ese buscador y les sale todo lo que hay de cefalea con acupuntura, con plantas medicinales, con medicina antroposófica, y ahí uno se puede hacer una imagen muy buena de lo que pasa, que una de las ya, cosas más impresionantes que uno cree que este mundo como que no tiene evidencia, claro, y pero si hay, de la Cochrane Library, que es esta institución de medicina basada en la evidencia, que tiene toda una línea con la Universidad de Maryland de medicina integrativa vinculada, basada en la evidencia. ya, Entonces, mucha información y uno cree que no existe. Por ejemplo, ahí yo a veces en las conferencias llega una persona así y dice que la acupuntura no tiene evidencia en depresión. Entonces yo lo sé porque ya lo he investigado. Entonces le digo ya, dime un fármaco así que tú creas que es innegable, que funciona así, ya, ya, que tú digas que es un fármaco que tiene toda la evidencia y que nadie puede negar que funciona en salud mental. Entonces me dicen en general la fluoxetina. Entonces yo me pongo en PubMed y pongo fluoxetina, ya, 16.000 estudios. Y después pongo depresión, acupuntura, 125.000. Y la gente queda así como que no puede haber 20 veces más investigación en acupuntura y depresión que en fluoxetina. Y de ahí hay gente que se le pasa el tejo y levanta la mano y dice, ah, pero es que esos son estudios de caso. Y yo lo quedo mirando y le digo, son 126.000 estudios. No te puedo decir que no, ni que sí, pero no. Como sabes que son estudios de caso, si no tenía idea de que había investigación en acupuntura y depresión hace 3 minutos, y ahora de un listado de 126.000 publicaciones, lanza que son estudios de caso claro, como que de alguna naturales. manera tratan de, de encerrarse o de no Claro, querer ver que también el hay ejercicio de evidencia. entrar, claro, el ejercicio de entrar a la YUCH, al NCCIH o a esta plataforma de medicina integrativa para la América, uno puede buscar también por MTCI, ¿Mm? OPS, OMS, medicina Ya, pues, integrativa, y llega un tiro genial.
esta base de datos que es la más práctica. Ahí entonces lo vamos a dejar debajo de la descripción del video de YouTube para que la gente pueda ir y buscar toda la información. Va a estar ahí, yo creo, toda la vida buscando información. Claro, es para sorprenderse y ahí a uno le crece el mundo, porque uno empieza a descubrir que todas estas cosas tienen más información que las cosas que usamos, Claro. y esa fantasía de que no tenían información es una idea, pero que no es en ningún caso la realidad. Claro. Oye, Ivo, ahora, para terminar, un último ¿Ya? mensaje poderoso que le ayude o les ayude a la persona a causarle un impacto positivo y a crear su mejor versión. Algo relacionado a lo que hemos hablado. Sí, Un último yo creo mensaje. que lo más positivo que uno puede hacer hoy es el tema de la actividad física. Lo peor que tiene la gente en términos globales es que no tiene actividad física, nos está matando el sedentarismo de una manera muy impresionante. Entonces, creo que lo primero para tener una mejor versión de sí mismo es moverse, sin Súper. duda. Y ahí cualquier forma de moverse va a ser buena, sin Claro. duda que va a ser buena, pero la que más se recomienda en la medicina deportiva y en la prescripción médica del deporte es la caminata con pendiente, porque combina los mejores beneficios con el menor riesgo de lesión. Entonces muchas veces la gente quiere romper su sedentarismo y sale a correr o a trotar, y a las 2 semanas está con una lesión en la rodilla. Entonces hay deportes que requieren como entrenamiento, que alguien a uno lo vaya guiando, sobre todo al principio, y la caminata con pendiente en general no. Y en Chile somos un lugar privilegiado porque tenemos cordillera a lo largo de todo el territorio, incluso la gente de la costa tiene la cordillera de la costa. Acá en Santiago está el Parque Metropolitano, Aguas de Ramón, el Parque Maguida. Estamos rodeados de espacios de senderos con bosque, que son bien impresionantes. Entonces yo invitaría a la gente a ir a caminar a la cordillera y se va a encontrar con una sorpresa los que no lo conocen, y esa sería como la mejor manera de empezar a moverse. Y la caminata con pendiente en la naturaleza tiene efecto extra a los efectos que tiene Claro. la caminata por sí misma. Después de eso, lo segundo tiene que ver con todas las prácticas de atención plena, que ahí no me voy a poder detener, pero que están como atención plena, mindfulness, y van a encontrar muchísimos tutoriales, muchísima información. Y la atención plena nos da esta oportunidad de conocernos de manera interior, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras rabias, nuestras penas. Y la atención plena tiene un impacto muy positivo en toda la área y debiera ser lo segundo más importante en relación a poder tener una mejor versión de nosotros mismos después de movernos. Y en tercer lugar, el tema de la alimentación, que ahí es súper amplio, y uno si quiere puede ser vegano, si quiere puede ser vegetariano, puede comer como los chinos, como los antroposóficos, como los mapuches, como los indios. Hay una oferta muy grande en la que uno puede ir descubriendo según sus gustos, según sus necesidades, según lo que le es atractivo, alguna persona que sepa de esa línea, y con eso orientarse. Pero lo primero es moverse. Como Claro. que uno se pone atención, hacer atención plena y no se mueve, va a ser muy poco el efecto. Si uno cambia la alimentación, pero no se apoya a su mente, ni se mueve, también el efecto va a ser muy poco. Entonces yo le recomendaría eso: moverse, caminata con pendiente en la naturaleza, atención plena, con algún curso de mindfulness, o viendo cualquier tutorial ahí en YouTube, que está lleno de información y de muy buena calidad. Y en tercer lugar, buscar un camino de alimentación. Claro. Ahí hay muchas alternativas, y esa sería como mi recomendación final. Súper, oye, espectacular. Ya saben, moverse, atención plena y una buena nutrición. Y ahí simplemente yo agregaría lo menos procesado posible, lo más integral posible, y no tantos productos de origen animal. Ojalá más basado en plantas. Eso sería como... Esos serían como los elementos centrales. Claro. Cualquier propuesta de alimentación sana
de las muchas que existen, van a tener siempre cero procesado, mucha alimentación basada en plantas y nada o muy poco de alimentos de origen animal. Esos son como los 3 elementos más de piso de cualquier sistema de alimentación, según lo que sabemos científicamente hoy en día, que va a tener un impacto positivo en el bienestar y la salud. Claro, totalmente de acuerdo. Así que bueno, Ivo, muchas gracias, me encantó, lo explicaste de manera muy general lo que es la medicina integrativa, así que si la gente está interesada, lo único que tiene que hacer es ir a los links de abajo que vamos a dejar para que pueda seguir informándose, y esperamos a futuro nuevamente, Ivo, tenerte acá en el programa y que nos puedas nutrir con todo tu conocimiento y sabiduría de la medicina integrativa. Así que Ivo, muchas gracias. A la gente que nos está escuchando también, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros. Recuerden suscribirse, comentar si tienen alguna duda, compartir con sus seres queridos o con donde sea, y nos estaremos viendo en una próxima entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Abrazo grande. Un abrazo grande.